iniciar con el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo para esta mesa redonda. Muchos de ustedes lo conocen, simplemente quiero dar algunos datos básicos de su currículum. Él es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador emérito de este Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y actualmente es director general de Bibliotecas de la UNAM. Nos ha parecido particularmente importante la presencia del doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, no solo por el gran conocimiento que tiene sobre la temática del libro en sus múltiples aspectos. Ahora nos hemos permitido invitarlo para que nos hable de modo muy concreto sobre aspectos que nos parecen fundamentales tratar, a propósito de lo que se nos viene como el Día del Libro y el derecho de autor. Entonces, vamos a iniciar con la siguiente pregunta para el doctor Adolfo Rodríguez, y es, de acuerdo con su experiencia dentro de la universidad y con los años que ha tenido a cargo en la Dirección General de Bibliotecas, ¿cuál considera o cómo ha visto que se ha ido incorporando el libro electrónico en el quehacer de esta universidad? Bueno, yo diría que se ha ido incorporando a un ritmo lento, pero no por resistencia. Puede ser que en alguna parte de la comunidad universitaria exista una mayor resistencia que en otra, pero yo diría que no estriba en esto la incorporación de libros, sino por problemas de mercadotecnia de los libros. Por ejemplo, el área de ciencias, de investigación científica, utiliza más los materiales en formatos electrónicos que las áreas de humanidades y ciencias sociales, pero esto no tiene ninguna implicación de que está bien o está mal empleado, sino simplemente son formas de trabajo diferentes. Lo que sí ha marcado, bueno, déjenme decirles que tenemos más de 400,000 libros electrónicos en la universidad. Lo que sí ha marcado la incorporación son las formas de venta que los editores todavía tratan de imponer en la actualidad. Mientras que con las revistas, desde el año 1997 más o menos, empezamos a comprar las revistas en un modo de título que podía ser consultado por N investigadores durante lo que se llama 24/7, o sea, prácticamente todo el tiempo, por todos los investigadores que fuera necesario. En el caso de los libros, los editores ha sido una lucha con ellos, porque ellos quieren cobrar por ejemplar, por usuario simultáneo, de tal suerte que si nosotros necesitamos un libro electrónico para 5 usuarios, ellos pretenden que compremos 5 libros como si fueran en papel. Esto es, bueno, entiendo los problemas de mercadotecnia, pero no es un problema de incorporación, de resistencia al libro, sino es más bien una cuestión de mercadotecnia lo que ha ido impidiendo que los libros electrónicos se vayan incorporando a la colección de la universidad, aunque les digo, nosotros tenemos aproximadamente 400,000 títulos electrónicos en la colección de la universidad. Gracias, doctor. Y siguiendo en esta tónica, ¿cuál es su opinión respecto a la tendencia que seguirá el libro electrónico en el conjunto del sistema bibliotecario que usted dirige? Bueno, yo esperaría que el libro electrónico cada vez pudiera irse abriendo más, un espacio mayor en la utilización, en la medida en que... Yo entiendo que no nos pueden vender un libro por el mismo precio que nos venderían uno en papel, pero sí creo que tendríamos que llegar a formas más sencillas de manejarlo. Es muy difícil justificar que un libro que compro o que compra la universidad tengo que comprar varios ejemplares, aunque estén en formato electrónico, y al año siguiente tengo que volver a comprar como si fuera una suscripción de periódico, de revista. Entonces, es ahí donde estamos atorados. Pero yo supongo que en la medida en que esto vaya teniendo una mayor demanda, las formas de venta que ya se han flexibilizado de lo que era hace unos años,
van a tener que buscar un nicho de oportunidad mucho mejor para la universidad. Y además tenemos la otra cosa, que cada vez un mayor número de estudiantes o de profesores o de investigadores pues leen en estos aparatos electrónicos, ¿no? Cada vez son más sencillos de usarse, cada vez son más amigables, y bueno, cada vez permiten una mayor utilización, ¿no? En eso creo que les podría poner un ejemplo personal. El primer lector que tuve era uno más grande de Amazon, y después me regalaron un iPad, y entonces dije, pues está mal ligerito y además tiene la ventaja de que tiene luz interna y puedo leerlo, y ahora me acaban de regalar otro más chiquito que también tiene, ¿no? Entonces yo creo que esto es, ya lo puedo poner en la bolsa del saco, ¿no? Entonces le puedo agregar las letras, y puede hacer una cantidad de cosas. Yo creo que así va a ser, la gente se va a acostumbrar a leerlo. Esto no quiere decir que no vamos a seguir leyendo en papel. Yo leo indistintamente y creo que los investigadores y los estudiantes así lo van a hacer. Y esa era una de las preguntas que también quería comentarle, doctor. ¿Usted siente que, o piensa, o en su percepción, se ha incorporado en el trabajo cotidiano de los investigadores el libro impreso de modo continuo? ¿Cómo ha apreciado usted que ha sido este trabajo? Bueno, hay una serie de estudios que son muy importantes, porque ayer los comentaba yo con mis alumnos del seminario. Por ejemplo, hay una serie de estudios que marcan que son formas de leer diferentes entre los usuarios que leen a profundidad y los multitareas, como los llaman. O sea, el multitareas es el que está leyendo, pero como cuando le llega un tweet, entonces se cambia y después contesta un correo electrónico y después ve. O sea, esto aparentemente, hay muchos estudios, no uno, hay al menos 10 o 12 estudios en diferentes partes del mundo, y todos coinciden en que estos lectores de multitareas tienen una mayor información, pero una menor profundidad. Entonces, cuando les preguntan a estos usuarios qué es exactamente lo que dice la lectura que estaban leyendo, ya ahí tenemos problema, porque son dos formas de leer. La lectura de un libro o de un periódico o de una revista, que es a profundidad, concentrado en una sola forma de leer, y estos multitask o multiusos que andan saltando de una cosa a otra, que sí reciben muchísimo mayor información, tienen mayor información sin lugar a dudas, pero que esto los hace perder profundidad. Y bueno, sin lugar a dudas, el libro electrónico, en la medida en que nos permite, por ejemplo, los lectores de Kindle y eso no, pero en el iPad yo puedo estar leyendo y al mismo tiempo oigo que llegó un correo electrónico, me puedo cambiar. Entonces, en ese sentido, creo que va a haber una diferencia entre los lectores, pero no es porque estén leyendo nada más en formatos electrónicos o en papel, sino porque están leyendo, están teniendo acceso a otras formas de información que no necesariamente tienen que ver con este enfrentamiento, así entre comillas, entre lo electrónico y el papel, sino tienen que ver entre una forma de leer en profundidad y una forma de leer dando saltos en la información. Y en este mismo sentido, doctor, hay como un vínculo muy particular que establece el lector con el libro impreso, y ahora esto que usted nos menciona respecto al libro electrónico, y pareciera ser que en algunos casos, además del vínculo afectivo que se puede establecer con el hecho de decir yo traigo mi libro, yo lo ojeo, siento el papel, lo huelo, etc., ¿considera usted que este acto intelectual tiene que ver con estas actividades a las que ahora usted hacía referencia? Es decir, el papel impreso, por el modo en que se presenta el libro, nos permite hacer más esta lectura a profundidad que si lo trae usted en su Kindle. Por cierto que tiene varios, podríamos rifar algunos. No, porque son regalos. No, yo no creo que sea el leer en el formato electrónico o en papel. Yo creo que es el leer un solo documento o leer muchos documentos. Eso es lo que está haciendo la diferencia.
porque yo creo que si leemos un solo documento, un solo libro, un solo reporte, un solo periódico, lo que usted quiera, en electrónico o en papel, pero leemos uno a profundidad y no andamos saltando, vamos a tener el mismo resultado que si lo leyéramos en papel. Lo que lo hace diferente es estar leyendo un papel y entonces en eso dice, ya me escribió Chichita un mensaje, entonces, y ya me dijeron que aquí hay un tráfico espantoso, no sé cuánto, y ya me llegó la foto de la chava que yo estaba queriendo. O sea, 1000 cosas que sin lugar a dudas son distractores. O sea, impiden que uno pueda leer y concentrarse, y eso es un poco, parece ser lo que hace que cuando uno cuestiona en un examen de lectura, no tienen la profundidad de la lectura porque han estado haciendo muchas cosas. Pero claro, este señor tiene mayor información de lo que ha pasado en su entorno que lo que tiene el que está solamente leyendo en papel. Gracias, doctor. Vamos a continuar con nuestra mesa redonda y vamos a presentar ahora a la doctora Adriana Berruejo García. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es investigadora titular y la hemos invitado porque nos ha parecido de suma actualidad poder tratar un tema que en muchos sentidos nos preocupa y en el cual ella es especialista, y por supuesto siempre vamos de la mano con el tema de el plagio. Con ese vamos a iniciar ahora. Entonces, doctora, gracias por acompañarnos. Y lo primero que le quiero preguntar es, de acuerdo con la legislación mexicana, ¿qué se entiende por plagio? Gracias, doctor Ríos. Gracias también por la invitación para convivir con esta comunidad a quien apreciamos tanto. Miren, genéricamente, y no quiero entrar en muchos tecnicismos, podremos entender el plagio como la utilización que hace una persona de alguna parte de una obra o de la totalidad de una obra de otra persona sin autorización de ésta y haciéndola pasar como propia. Básicamente es lo que entenderíamos genéricamente como plagio, porque sabemos que dentro del derecho de autor existen diferentes figuras, digamos que excepciones, y estoy pensando en la cuestión del derecho de cita, que la contempla la Ley Federal del Derecho de Autor, donde se dice que uno efectivamente con fines de tipo científico, académico, puede utilizar partes de una obra siempre y cuando se cite la fuente de la cual fue tomada. Entonces el plagio sería la utilización sin citar la fuente y haciéndola pasar como propia sin que esto sea real. Bien, ahora siguiendo en esta tónica, puesto que usted también es docente, y su experiencia lo ha demostrado así, ¿usted cree que nosotros hacemos un trabajo de formación suficiente respecto a los alumnos en cuanto al conocimiento de lo que implica el plagio y en cuanto al conocimiento de las reglas académicas con las cuales debe trabajar el estudiante? No, definitivamente no. En México, no solo en la cuestión de nuestra universidad, sino que creo que a nivel generalizado no existe mucho conocimiento del derecho de autor. Y disculpen que salga del tema estrictamente de los libros o de los impresos. Hay que hacer el señalamiento de que el derecho de autor consta, digamos que de dos partes: derecho patrimonial y derecho moral. El derecho moral tiene diferentes modalidades, pero quiero pensar en la integridad de la obra. El autor es el único que puede autorizar la modificación de su obra o que ésta se mutile, y estoy pensando en las cuestiones de los programas de televisión, de las películas. Es verdaderamente impresionante que aquí en México nos parece muy sencillo intervenir o interrumpir una película con anuncios comerciales. Eso es una falta al derecho moral de la integridad de la obra y de modificarla, y en realidad no nos percatamos de que estamos faltando un derecho de autor. Entonces la cuestión de todo lo que sea medios impresos, mucha gente tiene la idea de que por el hecho de que hizo el pago de un libro, de un periódico, de una revista,
tiene un derecho absoluto sobre el material que esté incorporado en ella. Y por eso es que vemos que con toda naturalidad se hacen fotocopias sin que se cubra un pago, y esto lamentablemente sí lo vemos dentro de las bibliotecas del sistema universitario. Eso sí sería una grave violación que estamos cometiendo, salvo que la universidad y las universidades en general celebraran convenios con sociedades autorales que existen para hacer un pago por la copia de los textos. Perdonen que ponga el dedo en la llaga en temas distintos, pero sinceramente también, ya que me invita usted a hablar en mi calidad de docente, quiero enfatizar que aparte los universitarios no tenemos conciencia de que somos autores. Las personas tienen la idea de que el autor es el que publica un libro o una revista. Y por ejemplo, en una universidad como estas, donde tenemos carreras como la de Ciencias de la Comunicación o tenemos la carrera de Cine, no nos percatamos en general, incluso estoy pensando química, biología, la carrera que sea, que cuando realizamos un reporte escrito, nos estamos convirtiendo en autores, que quien toma una fotografía o hace un video ya es un autor porque incorporó signos, letras, números o sonidos en un soporte material y tiene un carácter de original. Y es más, no hay ni la conciencia de que una carta es una obra protegida por el derecho de autor. La persona que la recibe solo tiene derecho de enterarse del contenido, pero no tiene la autorización para publicarla, y aquí está el caso de los epistolarios. Entonces, creo que sí hay que profundizar mucho en el conocimiento de la legislación autoral mexicana en todo centro educativo, por esta situación de que también los profesores son autores de obras protegidas y no le dan esa importancia, y en ocasiones también las instituciones explotan libremente los trabajos de los profesores o de los investigadores. Enfatizo lo siguiente: en la universidad, los investigadores estamos contratados precisamente para realizar ese trabajo intelectual, y precisamente la Ley Federal del Trabajo contempla que quien está contratado para esa actividad tiene un derecho meramente moral sobre la obra, porque los derechos patrimoniales en este caso los tiene la universidad, hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, y esto me parece bastante relevante por la trascendencia que tiene en cuanto a la formación que va siguiendo el estudiante, pero con esta carencia del conocimiento del derecho de autor que usted nos menciona, le pregunto, ¿usted vería relevante o cómo abordaría usted el aspecto de tener que enseñar a nuestros estudiantes, por un lado, las habilidades académicas necesarias para ir generando un texto con una argumentación aceptable, con un aparato crítico y el conjunto de citas referidas? Pero normalmente se termina ahí, digamos que en los casos afortunados se enseña a citar al estudiante y bueno, hasta ahí todo bien. Pero toda esta ignorancia que hay respecto al derecho de autor, ¿de qué modo o qué sugeriría usted para poder ir integrando no solo estas reglas académicas de la producción de documentos, sino junto con ello ir haciendo ejercicio de este derecho de autor, así como el respeto por aquello con lo cual se está trabajando? Sí, yo he hecho una propuesta que lamentablemente no ha sido escuchada. Espero que pueda tomar algún nuevo impulso, pero miren, desde la primaria necesitaríamos recibir conocimiento sobre cuestiones constitucionales. Hay naciones como Colombia donde sí se enseña la Constitución a los alumnos de primaria. Entonces por ahí podríamos comenzar por hacer una reforma para dar esas nociones de derecho positivo mexicano que se reciben hasta la preparatoria, pues comenzar a enseñarla. Entonces debería, creo que toda carrera, todo profesionista, de tener materias específicas sobre su ejercicio profesional. Y reitero, si todos los investigadores, los docentes o los universitarios realizamos obras literarias o fotografías o algún otro tipo de audio o un audiovisual, necesitaríamos estar informados de ese
de los derechos y obligaciones que tenemos. Y eso implicaría una reforma a la matrícula, efectivamente, de todas las carreras, porque aquí quiero entrar a otro punto. La propiedad intelectual, recuerden ustedes que también está en ella la propiedad industrial, y que ahí está la cuestión de los inventos que se protegen mediante patentes. Entonces, en alguna otra conferencia académica que habíamos tenido recientemente, platicábamos que en el ánimo de difundir nuestro conocimiento, las personas que se dedican a la investigación de ciencias naturales o ciencias exactas, publican con mucha despreocupación en ocasiones los avances de investigación, y que esto viene a ser nocivo en ocasiones porque pueden poner en lo que se llama el estado de la técnica su invento. Cuando un invento, digamos, cae en el estado de la técnica, pierde el carácter novedoso y ya no es susceptible de ser patentado. Entonces, este tipo de cuestiones que son sutiles y no nos conciernen necesariamente a los investigadores de las ciencias sociales o las humanidades, pero también dentro de una universidad se tendría que contemplar una formación general de propiedad intelectual, no solo de derecho de autor, porque también hay otra parte. En la propiedad industrial entran las figuras relacionadas con las marcas y los avisos comerciales. No son derechos de autor, pero tienen una relación muy estrecha y también tienen que ser conocidas. Entonces, mire, en realidad no pretenderíamos hacer especialistas en propiedad intelectual en cada universitario, simplemente que sí se tuviera un semestre con un conocimiento básico para que el universitario sepa hacia dónde perfilarse para defender sus derechos y tener respeto por los derechos intelectuales de otras personas. Bien, interesante. Y también, doctora Berrueco, con base en su experiencia y en virtud de que usted en ocasiones ha tenido oportunidad de acercarse a lo que es la legislación en materia de bibliotecas, yo quisiera preguntarle, ¿considera que las bibliotecas infringen el derecho patrimonial al momento de prestar servicios? En el solo hecho de prestar los libros, no. Yo donde creo que infringen el derecho de los autores es en la reproducción, en aquellas bibliotecas donde se permite la reproducción mediante fotocopias, ¿sí? El ánimo del lucro ya no es un elemento para considerar una falta al derecho de autor, porque me pueden decir, en una biblioteca pública no estamos lucrando. Sí, es cierto, pero la Ley Federal del Derecho de Autor manifiesta que toda copia que se haga sin la autorización del autor implica que el autor tiene derecho de obtener una contraprestación. Entonces eso es el llamado derecho de copia, que es difícil de ejercer, pero que en realidad sí estamos violentando las disposiciones de la legislación autoral. Ahora, la cuestión de que ahora ya se prestan los servicios virtuales implica mucho detalle y mucha finura, porque se tiene que ver que la prestación de textos mediante o la difusión de textos mediante medios electrónicos como el internet también tienen que respetar las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Entonces se necesita obtener una autorización porque se tiene que realizar un pago por la explotación de la obra, y aquí habría que ver que también tienen derecho tanto los autores como los editores de libros. Y en todo caso, de lo que es libre la explotación de una biblioteca será de las obras que se encuentran en dominio público. Okay. Y siguiendo en esta misma línea de análisis, cuando nuestras bibliotecas, por necesidades de preservación, realizan estos trabajos de pasar un formato a otro, ¿estas bibliotecas estarían lesionando el derecho de autor? Aquí lo único que habría que mencionar es que hay una excepción en la legislación autoral que menciona que se puede hacer una copia en caso de que un ejemplar se esté deteriorando y sea para salvar el ejemplar. O incluso se puede también pensar en una amplitud de que se puede realizar lo que se llama la copia privada,
que es la reproducción de un solo ejemplar, pero para uso exclusivo, digamos, que de quien compró el libro o la revista. Y esto es pues realmente con fines de preservación, pero lo que sí se infringe, insisto, es cuando se hace una difusión masiva sin tener la autorización de los titulares de los derechos patrimoniales. Muy bien, gracias. Me gustaría ahora, puesto que los temas han sido abordados desde distintas perspectivas, poder comentar con ustedes y invitarlos a que realicen preguntas a nuestros colegas que en este momento aquí nos acompañan, además, por supuesto, de los comentarios que adicionalmente quisieran hacer, y vamos, por supuesto, a iniciar con el doctor Rodríguez. Yo quisiera hacer dos comentarios. Uno es simplemente un comentario sobre el banco de datos de tesis de la universidad. El banco de base de datos de la universidad, mientras nada más lo recibíamos en papel, lo manteníamos en la biblioteca y ahí se prestaba. Cuando cambiamos a que los usuarios nos entregan, los estudiantes para recibir, entregan un papel, entonces ahí nos vimos con un problema de derechos de autor. Entonces consultamos al abogado general, el abogado general nos hizo todo un estudio y nos recomendó que nosotros, al mismo tiempo que recibimos la tesis, le preguntamos al usuario si está dispuesto, si acepta que lo pongamos en internet. Porque una cosa es que la universidad reciba la tesis como parte de los requisitos para obtener un grado, y otra cosa es que lo pongamos, porque de alguna forma lo estamos publicando. ¿Sí? Claro que ahí hay dos tipos de usuarios, los que llegan y me dicen no quiero que se ponga, porque ellos tienen la esperanza de que se publique, que alguien les publique. Y hay otros que llegan y nos dicen, ¿por qué no lo han puesto si hace 15 minutos lo entregué y todavía no lo veo? Porque las comunidades son más pequeñas. Estoy pensando en un vulcanólogo que nos fue a dar una lata espantosa. Cada 15 minutos creo que checaba a ver si ya estaba su tesis, y decía, es que somos unos cuantos vulcanólogos en el mundo y si no está mi tesis no me van a leer. Entonces, bueno, pero lo importante es que es diferente como lo ven un usuario y otro. Para uno es algo muy importante que se ponga y para otros tienen la esperanza. Entonces, algunas veces se topan los usuarios con la ficha bibliográfica de la tesis. Entonces, dice, Juan Pérez se tituló con tal tesis, en tal facultad, tal año, etcétera, el grado que se tuvo, los jurados, el tutor o los tutores y nada más. Y entonces esa tesis se puede consultar en la biblioteca en papel o en electrónico, pero solamente ahí. Mientras que las otras sí nos dicen, sí pónganlo, lo pueden poner sin ningún papel. Y la otra cosa que quería comentar es algo que tiene que ver con lo que se ha dado en llamar el acceso abierto. Que eso es hay inclusive ahora por si no lo saben, hay una propuesta de una senadora priista del Estado de México que metió una propuesta de acceso abierto que no tiene ni pies ni cabeza, porque no dice bien a bien quién es lo que lo tiene que hacer, no dice, después no le da, de los pocos que dice que lo tienen que hacer, no les da dientes para morder, y va a terminar pasando algo así como el derecho de autor. El derecho de autor dice que todo, el depósito legal, todo editor tiene la obligación de mandar un ejemplar o 2 ejemplares a la Biblioteca Nacional y 2 a la Biblioteca del Congreso. Pero está ahí. Y entonces, si no lo cumple, se hace acreedor a una multa terrible, 50 pesos. Y entonces, pues el editor dice, yo prefiero pagar los 50 pesos, que termina tampoco pagándolos, porque dice, los pago cuando me los reclamen. Y como nadie va a hacer un juicio por 50 pesos, pues entonces resulta que es una ley totalmente inaplicable. Entonces, esta propuesta que ha presentado la senadora es algo por el estilo, y entonces es fundamentalmente una cosa que dice, bueno, toda investigación que se ha hecho con fondos públicos tiene que estar puesta en un repositorio abierto al público, porque los ciudadanos tienen derecho a ver qué es lo que se produjo con los dineros públicos. Pero bueno, el problema, como dice el dicho, el problema del diablo está en los detalles.
y el problema, la propuesta que se presentó está llena de detalles que la hacen realmente imposible de aplicar. Muchas gracias. Sí. Doctora, ¿quisiera usted agregar algo al respecto? No, únicamente sí insistir en lo siguiente. Efectivamente, la diferencia entre las finalidades de las carreras hace que cambie la posición de los autores. Yo lo que sí quisiera mencionar es que la ley dice que toda explotación de la obra, toda transmisión de derechos patrimoniales, y ahí estoy hablando de la difusión que se puede hacer en periódicos, en internet, en libros, en películas, toda transmisión de derechos patrimoniales debe ser onerosa y temporal. Entonces, en esta función yo buscaría también sensibilizar a eso. Se tiene que hacer un pago, aunque sea de 2 ejemplares de un libro, por decirlo así, a quien está permitiéndonos la difusión de su obra. Y algo que sí quiero especificar, el hecho de que las personas estudien dentro de la UNAM no implica, reitero, que sean que la UNAM sea la titular de los derechos intelectuales sobre las obras, y que también habría que ver otra cuestión, la de los becarios, por favor, que ahí sí habría una excepción. Los alumnos que son becarios generalmente firman convenios donde sí transmiten sus derechos de autor a la universidad porque están recibiendo una contraprestación. Por eso es la parte fina de este asunto, y efectivamente a mí me parece muy interesante lo que cita el doctor Rodríguez. Debemos de darle seguimiento a esta iniciativa que no conozco, porque esto del acceso abierto es bastante delicado, porque a la universidad vienen frecuentemente invitados de muchas partes del mundo. Entonces la universidad efectivamente puede hacer la difusión de las obras de sus investigadores, pero cuando traemos invitados de otra parte, tendríamos en principio que solicitarles autorización para hacer la fijación en un soporte, para hacer un video, una película, y luego transmitirlo por internet. Entonces hay que conocer esta legislación para no caer en ese tipo de problemas, porque efectivamente lo que dice el doctor Rodríguez, las obligaciones que tienen los productores de materiales impresos es la de otorgar su ejemplar, un ejemplar a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión. Esto es un decreto que está vigente desde 91, aunque data de 1846 esa práctica. Entonces no es tan sencillo poner todo lo que se haya financiado con recursos públicos al alcance de todo el mundo, porque aunque usted le haya pagado a un investigador para que venga a dar una conferencia, vino para transmitir el conocimiento, pero no nos hicimos titulares de sus derechos de autor. Sería lo único, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo les pido que recordemos que estamos hablando de los contextos que rodean a los libros, y que sobre la base de estos diálogos es posible iniciar o nuevas investigaciones o nuevos diálogos como tal, y por supuesto la posibilidad de profundizar con ellos, y gracias también al hecho de que nuestros investigadores son gente abierta para continuar con este diálogo. Y quiero aprovechar también para decirles que nos acompaña el doctor Omar Álvarez Salas. Él es doctor en Filología Griega, Latina y Bizantina por la Universidad de Estudios de Torino, Italia. Él es investigador titular del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas, y nos pareció muy interesante poder platicar con él con algo que pocas veces, creo yo, aparece en las mesas redondas de este tipo, y que tiene que ver con los libros clásicos en su sentido más occidental que pudiéramos hacer referencia. En principio, doctor, gracias por acompañarnos nuevamente, y quisiera iniciar este diálogo con usted preguntando lo siguiente. De acuerdo con su experiencia como investigador, ¿hay necesidad de traducir más libros clásicos? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, efectivamente, porque basta una mirada a los anaqueles de cualquier librería y de cualquier biblioteca para constatar que existen innumerables traducciones de los principales autores. Prácticamente todos los grandes representantes de los que nos llegaron obras, ¿no? Empecemos, digamos, en el caso de
antigüedad clásica griega y latina, empezamos por Homero siempre, está representado casi siempre por decenas de títulos, ¿no? de traducciones a diferentes lenguas, de hecho. Y entonces, claro, es una pregunta muy pertinente, porque parecería ocioso a estas alturas, ¿no? Que la gente se dedicara a traducir cosas ya traducidas. Pero hay aquí dos factores importantes que hay que considerar. El primero es que la filología clásica, la interpretación y la, digamos, fijación misma de los textos clásicos es una disciplina que está en proceso. No está cerrada de una vez por todas, sino que ese trabajo de restitución, de recuperación del pasado y de todo el contexto ideológico, cultural, social en el que se produjeron esas obras, es algo que está todavía sujeto, digamos, a perfeccionamiento. Entonces se puede decir que con cada generación de estudiosos, ¿no? que vienen y que tratan de nuevo de sumergirse, digamos, en ese pasado y de reconstruir todo el contexto, el bagaje cultural que era propio de los autores, y las convenciones, las premisas culturales que determinaban el efecto de esas obras en sus destinatarios originales. Esto hace que el avance paulatino de la disciplina haga que cada nueva generación tenga una visión diferente, digamos, de esos clásicos. El Homero, por ejemplo, que uno puede leer ahora, y el contexto que rodea, digamos, a la creación de esas obras, su transmisión y la manera en que nos llegaron, ha cambiado y va cambiando constantemente de generación en generación. Entonces ya este mismo hecho del progreso, digamos, de la ciencia, de la antigüedad, hace necesaria que cada generación, digamos, se provea, ¿no? de un texto actualizado desde el punto de vista del avance de la disciplina de la filología. Y por otro lado, hay la cuestión simplemente lingüística. La lengua es un instrumento, digamos, es un vehículo humano, digamos, ¿no? de comunicación, que no es un dato fijo de una vez por todas tampoco, sino que también al transmitirse, aunque aparentemente se mantiene, y generación tras generación sentimos que nos comunicamos todavía en la misma lengua, a pesar de eso va sufriendo cambios paulatinos. Entonces la manera de dar digamos, una expresión lingüística adecuada para reproducir ese mensaje antiguo, también con el tiempo necesita de una adecuación. Basta que ustedes tomen, por ejemplo, pensando siempre en Homero, que es sin duda el autor más conocido, la traducción al español más difundida es la de Luis Egalay Estaleya, ¿no? Probablemente muchos de ustedes sean la que hayan leído. De hecho, en alguna conversación que tuvimos hace algunas semanas, decía yo que esa traducción es la que ha reproducido, por ejemplo, Porrúa, ¿no? Con o sin crédito, no estoy muy seguro de eso, pero a final de cuentas se han hecho ediciones tras ediciones, ¿no? de esa traducción. Pero claramente para un autor contemporáneo, para un autor en estos albores del siglo XXI y en México, ¿no? ese lenguaje en el que se vertió a Homero resulta muchas veces obsoleto, digamos, ¿no? O incomprensible. Entonces, efectivamente, esto hace también, ¿no? Este cambio de la lengua y esta variación local de la lengua hace necesario no solo la traducción de generación en generación, una retraducción de los clásicos, sino también de localidad en localidad, ¿no? Sobre todo en un ámbito lingüístico como el hispánico, que se ha extendido tanto, hace necesaria también, como sucede en el doblaje de las películas, que haya una versión, digamos, en español peninsular, en español mexicano, en español argentino, etcétera, ¿no? Yo creo que eso por sí mismo garantiza la necesidad de traducir los clásicos. Muy bien. Y
Siguiendo en esta tónica, doctor, yo le quiero preguntar, y también basándome en la gran experiencia docente, que al igual que mis colegas antecedentes son fieles exponentes de ello, quiero preguntarle su opinión respecto a la demanda actual de libros de autores clásicos para su lectura, pero en el entorno estudiantil. Es decir, a los jóvenes les interesan los autores clásicos. ¿Cómo es promovida esta demanda de lectura? En fin, esto que resulta tan, digamos, especializado, por decirlo de ese modo, ¿qué pasa respecto a los jóvenes estudiantes y estas obras? Bueno, aquí hay claramente una serie de factores muy diferentes a considerar. Por un lado, hay, digamos, una demanda creciente de lecturas clásicas de estos autores, sobre todo por el hecho de que la disciplina misma de los estudios clásicos, que conoce, digamos, una manera formal de impartición en la Facultad de Filosofía y Letras como licenciatura en Letras Clásicas, es una carrera, digamos, que está conociendo una expansión. Extrañamente, ¿no? Pese a lo que está sucediendo en países con mucha tradición de estudios clásicos, estoy pensando sobre todo en Europa, donde ha habido un encogimiento gradual y de hecho amenazador, ¿no? para ellos, porque se están cerrando no solo la enseñanza en el nivel medio de las lenguas clásicas, del griego y del latín, sino también en la universidad está habiendo, ¿no?, una tendencia a cerrar, ¿no?, centros de estudio de este tipo. Por el contrario, en México, donde la disciplina no es nueva, porque nos llegó hace 500 años, ¿no?, junto con los primeros misioneros que llegaron y que trataron de evangelizar, ¿no?, de transmitir el mensaje, digamos, religioso y transmitir también la lengua española a los habitantes originales de esta zona. También se dio un proceso de aculturación que implicó la transferencia del conocimiento de esos clásicos europeos, a final de cuentas, que fueron traídos a México. Pero a pesar de esto, fue solo en el siglo XX cuando de manera formal, de manera más científica, por decirlo así, se comenzó el estudio ya de la filología clásica. Todo el mundo recordará, por ejemplo, los intentos muy competentes y muy abundantes, ¿no?, de don Alfonso Reyes, por ejemplo, ¿no?, o de don José Vasconcelos, que precisamente tomaron como modelo para muchos de sus estudios y como objeto mismo de producción de una gran cantidad de obras a los autores clásicos. Entonces, ya en esa época en la que Vasconcelos lanzó incluso una colección, me parece biblioteca clásica, no recuerdo exactamente el nombre, ¿no?, de nuestros clásicos, de la que todavía hay reimpresiones ahora. Eso empezó, digamos, de alguna manera esta tendencia que ahora está, no diría yo consolidándose, sino expandiéndose. Y de hecho, el Colegio de Letras Clásicas está aumentando mucho en población, y esa claramente es una población que requiere, ¿no?, de estos productos, de estos autores clásicos en traducción, pero también en lengua original. Y por otro lado, fuera del ámbito, digamos, propiamente de los especialistas o de los futuros especialistas en este campo, hay toda una pléyade, digamos, hay todo un circuito muy grande de estudiosos de otras disciplinas y estudiantes de otras disciplinas que tienen la necesidad o la curiosidad, a veces solamente, de entrar en contacto con estos autores. Por ejemplo, bastaría pensar en el caso de las ciencias políticas, ¿no?, donde justamente uno de los primeros textos de referencia es la Política de Aristóteles, ¿no? Para ellos la lectura de este texto es obligada, y entonces ellos requieren de alguna manera la existencia de traducciones, se entiende, porque ellos no se estarían formando como especialistas en filología clásica. Y por otro lado, en otras disciplinas, como por ejemplo la filosofía, hay
creciente tendencia no solo a estudiar los autores en traducción, sino incluso en lengua original. Hay una gran cantidad de personas profesionales o estudiantes de filosofía que toman cursos de griego y latín precisamente para abordar estos libros. Entonces, digamos que en el ámbito universitario yo veo bastante positiva la tendencia, ¿no? Podría decir yo que es una tendencia creciente, y prueba clarísima de ello es que los libros que se publican en las colecciones incluso bilingües que existen en la propia universidad, hay dos de hecho. Hay una que está basada en la Coordinación de Humanidades, que es la llamada Bibliotheca Scriptorum Graecum et Latinorum Mexicana, no tiene un nombre latino, Biblioteca de Escritores Griegos y Latinos Mexicana. Y tenemos también en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas una nueva colección que se llama Clásicos Griegos y Latinos. Entonces yo creo que estas colecciones conocen precisamente una demanda, y se ve claramente por el hecho de que ha habido necesidad de reimprimir de manera constante muchos de los títulos. Entonces la veo bastante positiva y creciente, digamos, esta demanda. Y sobre este mismo tópico, doctor, pero apelando también a su experiencia como lector asiduo, ¿qué opinión tiene sobre las posibilidades que nos brindaría, en este caso, el libro electrónico para el estudio de estos autores clásicos? Son enormes, digamos, las posibilidades, y de hecho están también en un proceso de expansión, ¿no? Esta producción precisamente de libros electrónicos. Hay, sobre todo por parte de las grandes editoriales que publican estudios sobre filología clásica, hay una fuerte tendencia, digamos, a la producción de libro electrónico para especialistas. Pero por otro lado también hay una gran producción, hay una intensa, digamos, digamos un intenso sistema de difusión también de estos autores clásicos en las redes, pero esto, claro, está limitado muchas veces por los intereses comerciales de las editoriales, porque claramente se ve, ¿no? Por lo menos en quienes todavía no están muy involucrados en el libro electrónico, lo ven como una amenaza muchas veces, ¿no? Piensan que el libro electrónico, sobre todo cuando es de difusión gratuita, es una amenaza enorme para la comercialización de los libros impresos. Como sea, yo veo que hay, de hecho, por ejemplo, nosotros desde el Instituto de Investigaciones Filológicas hemos fomentado mucho esta difusión del libro electrónico, y tenemos ahora por principio en todas las nuevas ediciones que haya simultáneamente la edición impresa y la edición digital, digamos. Entonces esto es algo que seguramente tendrá un impacto enorme en la difusión de estos textos. Y por otro lado, haré un breve comentario, digamos, filológico, y es que el estudio mismo de la documentación original, todos estos originales griegos y latinos que nos fueron transmitidos en forma manuscrita y que por lo tanto no son fácilmente accesibles, ¿no? para cualquiera, ¿no? Poder consultar todos los miles de copias, por ejemplo, de la Ilíada, que están repartidas por todo el mundo, a través de la digitalización, ¿no? Y de la conversión de todo este material a formato digital, está de alguna manera potenciando las posibilidades también de estudio serio, digamos, filológico de estos trabajos. Así que hay las dos vertientes, digamos, como profesional especializada, pero también la de la gran difusión, que seguramente el libro electrónico podrá fomentar, ¿no? y reforzar cada vez más. Gracias, doctor. Bueno, lamentablemente nos estamos acercando hacia el final de la mesa, y para concluir, primero lo siguiente, pedirles a nuestros diferentes colegas participantes si nos quisieran
regalar un último comentario respecto a la mesa o lo que ellos consideren pertinente. Dos, doctor. No, yo creo que yo quisiera hacer dos muy breves comentarios. Uno que tiene que ver con la literatura clásica. No sé, yo no soy ningún experto. Lo único que sí sé es que creo que nuestros amigos especialistas en letras clásicas han tomado un poco a veces la actitud de las mamás que deciden que a los niños no les gustan las cosas. Y entonces dicen, no, eso es muy difícil. Yo recuerdo, bueno, primera cosa, el libro más vendido en la época en que se empezaron a producir los libros verdes de Vasconcelos fue La Ilíada. Pero se vendió como pan caliente en un México que tenía un 80% de analfabetos, ¿no? Y después yo recuerdo, cuando yo era adolescente, unas temporadas de teatro clásico que se presentaron en los teatros del Seguro Social. Es que era increíble, de verdad, de una gran producción, con López Tarso, con Ofelia Guilmain, pero no terminaban la temporada, la gente iban jóvenes. O sea, yo creo que es un problema de poner las cosas al alcance de la gente con calidad y entonces la gente lo va a ir y lo va a disfrutar, y yo estoy seguro, porque precisamente por eso son clásicos, porque son vigentes. Las cosas que les pasaban a los griegos, pues los psiquiatras las siguen utilizando como ejemplos de con todos los... O sea, son cosas que tenemos aquí, que tenemos vigentes, que así somos los seres humanos. Y eso es lo que... Y la otra cosa es, yo quería muy brevemente decir que con esta iniciativa de Google, de digitalizar los libros, pasó algo muy curioso. Por una parte, ellos empezaron a digitalizar todas las cosas, y claro, es una empresa comercial que empezó a ganar dinero, y ahí empezó el problema. Por una parte hubo los autores y los editores que reclamaban sus derechos de autor. Por otra parte estaba una cosa que llamaron los libros huérfanos. Los libros que no se sabe quién tiene el derecho de autor, porque el autor ya murió, pero como los derechos de autor duran 100 años y son transmisibles, entonces pues había quién iba a pagarle. Entonces esto llevó a un juicio también ante la corte, y se hicieron acuerdos que después fueron denunciados. Pero también surgió algo que era muy importante, que fue algo que no está especificado en ningún lugar, pero que podríamos llamar el derecho de posesión. Las grandes bibliotecas dijeron, yo tengo una copia de un libro X, que es la única copia que hay en el mundo, y le dejé a Google que la pusiera libremente, porque iba a estar libremente, pero en el momento en que Google va a ganar un centavo, me tiene que compartir ese centavo. Entonces no es el autor, no es el editor, sino es la biblioteca que tiene como una parte de sus tesoros ese libro, y que solamente lo prestaban anteriormente en el recinto de la biblioteca. Y en ese momento, cuando alguien va a ganar dinero con la duplicación de ese material en la red, entonces las bibliotecas dicen, un momentito, si alguien tiene que hacerlo, esa es mi copia. Y entonces algunos lo han llamado el derecho de posesión. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Adriana. Sí. Si nos quieres regalar algún comentario. Gracias. Nunca me cansaré de insistir en todos los foros a donde yo asista que la visión del derecho de autor mexicano no es de mercantilismo, es una parte del derecho social mexicano, porque los autores son trabajadores que en la mayor parte de los casos no tienen prestaciones sociales, y el sustento de ellos y de sus familias son precisamente sus regalías. En México nuestra intención no es proteger tanto al productor como al autor, que es visto como un trabajador. Es algo que yo quisiera decir, mencionar brevemente, que precisamente con la invención de la imprenta surge el derecho de autor, en principio por la protección de los editores, y que al festejar el Día Mundial del Libro no debemos soslayar las transformaciones que genera la tecnología en el campo del derecho. Expresar mi agradecimiento al doctor Jaime Ríos Ortega por abrir estos foros multidisciplinarios, escuchar a colegas sapientes en sus áreas. Escuchar a una persona como el doctor Adolfo Rodríguez es muy estimulante, porque está viviendo precisamente
la intensidad de la necesidad de tener un libro, de organizar una buena biblioteca y la utilidad social que le da precisamente la universidad y los mexicanos a las bibliotecas. Finalmente yo quisiera mencionar que me estimula mucho escuchar los comentarios del doctor Omar Álvarez, porque también para el mundo de los abogados son muy importantes los clásicos. No seríamos muy buenos juristas quienes no hubiéramos leído textos del Digesto, de Justiniano, las traducciones básicamente. No seríamos tan buenos estudiosos de las ciencias políticas efectivamente y sociales quienes no hubiéramos consultado los textos de Marco Tulio Cicerón. Y me da muchísima alegría el dato que nos ofrece el doctor Álvarez de que las humanidades están volviendo a cobrar intensidad, porque precisamente esta sociedad tan convulsionada a nivel mundial necesita fortalecer su ánimo, fortalecer su espíritu en las enseñanzas que nos han dejado los clásicos, y que el principal vehículo de divulgación de lo mejor que tiene el ser humano está precisamente en los libros y las bibliotecas. Muchas gracias por haberme permitido compartir estos momentos con ustedes. Gracias, doctora Berrueco. Y finalmente le pediría al doctor Álvarez un comentario final, por favor. Gracias. Bueno, pues yo creo que aquí lo que han comentado los colegas me parece muy interesante, porque efectivamente yo creo que la invitación sería a superar ese doble prejuicio que yo llamaría. Uno, por parte de los estudiosos, precisamente como del paternalismo, ¿no? de hacer creer que los textos clásicos son como digamos, como un sector inaccesible, como si fuera una especie de tesoro que no se puede divulgar a cualquiera. Yo creo que sí se da, no en todos, pero se ha dado en muchos. Y por otro lado, el prejuicio inverso del destinatario, que piensa que los clásicos son precisamente anticuados, que son obsoletos, cuando, por los comentarios que hicieron los colegas, se ve claramente que incluso fuera del circuito de los especialistas hay un interés y una necesidad precisamente de recurrir a los clásicos, porque un poco como se dijo a menudo, ¿no? a propósito de muchas empresas intelectuales, se dice que somos enanos parados sobre los hombros de gigantes, ¿no? Y en efecto yo diría que estos gigantes del pensamiento, ¿no? que de alguna manera sentaron las bases para toda la civilización actual, vale la pena todavía estudiarlos. Y finalmente me pareció interesante la cuestión de la propiedad intelectual, y yo quisiera hacer notar precisamente a propósito de los textos clásicos, de los autores clásicos, que en la antigüedad era prácticamente desconocida toda esta idea de propiedad intelectual y de posibilidad de comercializar, ¿no? de obtener un beneficio del propio trabajo, que en realidad se convertía en un patrimonio una vez que salía, que se publicaba el texto, ya fuera deliberadamente por obra del autor o por los canales naturales que se daban en aquella época. La obra se convertía en patrimonio común, ¿no? Y circulaba libremente, e incluso había una tendencia muy fuerte en la antigüedad a producir obras bajo el nombre de otro, porque eso era un privilegio. Por ejemplo, un autor de una epopeya de época tardía que ponía como autor de su propia epopeya a Homero, que había vivido 500 o 1000 años antes que él, ¿no? Entonces es lo contrario, digamos, ¿no? de un poco de lo que estamos viviendo, más bien la idea de que es un bien común, ¿no? el que se producía y cuyo destino original era justamente circular libremente. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues hemos llegado al final de esta mesa. Quiero agradecer muchísimo a los colegas que nos han acompañado por compartir sus puntos de vista, por aceptar este diálogo abierto y por supuesto siempre las aportaciones vivas, frescas que nos ofrecen y que nos permiten continuar en este gran diálogo. Saludo con mucho gusto y agradezco también a ustedes que nos han venido acompañando en estas sesiones,
y por supuesto a los colegas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuestra siguiente mesa redonda. Hasta luego.